Bienvenidos a todos, yo solamente les doy la bienvenida, les paso la palabra a Carlos y luego ya continúo yo con el audio de esta tarde, que espero que no sufra mucho, van a ser 30 minutos, así que poquito. Paso la palabra a Carlos. Muy rápido, buenas tardes, vamos a hablar lo más simple posible, porque yo creo que todos ustedes lo conocen perfectamente. Si alguna persona no lo conoce, que sepa que es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada retirado, también es historiador y ya lleva varios libros. Primero fue En la Línea Azul, después no sé si fue antes el libro Cirilo, y fue después, y luego tienes el de La Escala de Magallanes en Cabo, en Santa Cruz, y ahora este libro de la Encrucijada Atlántica, que es el que nos reúne aquí hoy. La ventaja de contar con una persona como Luis García Rebollo es que normalmente este tipo de libros los suelen escribir, y con todo mi respeto, historiadores, los suelen escribir periodistas o historiadores, pero es que esta gente no sabe navegar, no sabe nada del mar. Muchos de ellos no se han subido nunca en un barco. Entonces, ahí hay un fallo que se ve siempre cuando uno lee el libro que habla de navegación y nunca ha navegado, ¿no? Pues entonces estamos en un caso que tenemos la suerte de que en este caso Luis no solamente es un gran navegante y un marino de la Armada profesional, sino que además sabe de historia y sabe de hispanidad, de la segunda gran globalización después de la romanización, y sabe defender por todos los elementos de esa hispanidad que nos hizo grande un día y que nos volverá a ser grande gracias al español, al idioma, que es la clave de todo. Ese español que hoy en día, gracias a la música, precisamente se está extendiendo más que nunca por todo el planeta. Entonces, la ventaja de leer un libro de Luis es que es una escritura transversal, donde con sus conocimientos pues, nos habla de distintas formas de abordar el problema. Y este libro es de geopolítica, por nuestra posición en el Atlántico, que él conoce perfectamente mejor que todos nosotros, y que, como siempre dice, fue el cuello del Imperio Español, que tenía la cabeza en la península ibérica y el cuerpo en América y en Asia. Y entonces ese cuello era el punto más débil de toda la estructura imperial, y por eso estaba una plaza fuerte en Santa Cruz para defenderlo, y de esa plaza fuerte dependía de que las grandes potencias, Inglaterra, Francia y otros, pues, se dedicaran a intentar continuamente atacar este punto, porque era el más débil de toda esa cadena del imperio mayor naval que ha existido en todos los tiempos, y la verdad es que es un especialista de esto. Entonces nos cuenta pues, muchas de las encrucijadas que ha vivido nuestro archipiélago de Estado, y que sin esa visión desde otro punto de vista no se entiende, ¿no? Cuando no lo cuento por un periodista o un historiador solo, pues perdemos todos esos matices que nos da él de riqueza, que permiten tener una comprensión más exacta de nuestra historia y del futuro inmediato que nos espera, ¿no? Como sigamos en este plan, pues aquí están las claves de lo que puede suceder si no reaccionamos a tiempo. Y nada más, no le quiero contar más aburrirnos más con mis cosas, sino dejarle la palabra a él y que presente su libro y que ustedes lo disfruten leyéndolo, que aprendan y que se lo cuenten a otras personas, que sepan que aquí están muchas de las claves de lo que nos ocurrió, de lo que nos ocurre y de lo que nos podrá ocurrir en el futuro inmediato. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias especialmente por las circunstancias que concurren en esta presentación. En fin, bueno, comandante naval, delegado de la Real Liga Naval, cronista de la ciudad, compañeros de la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación, tertulianos, señoras y señores. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación de este libro, que como les digo no va a ser muy larga. Me gustaría, antes de empezar, agradecer también a aquellos que nos animaron a escribir estas páginas, a llevar una serie de evidencias al papel, cosa que no teníamos previsto, pero sin ese ánimo y sin ese empuje seguramente no estaría el libro escrito. Y también a otras personas que nos han ayudado con las correcciones, aportando información. Son hechos muy necesarios a la hora de escribir un libro, porque cualquiera que ha escrito un libro, y que hay bastantes personas que han escrito libros, saben que un libro nunca se termina de corregir, es una tarea siempre infinita, y entonces pues mi agradecimiento especial a esas personas. Y nada más, ya directamente al libro. El título este que les presentamos, como ha dicho Carlos, es Encrucijada Atlántica. El título y las razones que nos han llevado a escribirlo pues tienen que ver con las nuevas circunstancias que se suman
en la actualidad a las que desde hace siglos vienen jugando con el delicado equilibrio geopolítico del archipiélago canario, como el reciente interés de potencias extranjeras en la explotación de los recursos que hay en la zona en una muy delicada situación internacional y las consecuencias que se pueden derivar de todo eso. Se trata de una ecuación con muchas variables, demasiadas y de muy distinta naturaleza, de tal forma que a primera vista este texto puede parecer una relación caótica o inconexa, pero el propósito es justo el contrario. Se trata de extraer vínculos, relaciones útiles entre todas esas variables para fundamentalmente conocer los riesgos y amenazas que nos pueden afectar y evitar la sorpresa en estos tiempos tan conflictivos. Seguramente recuerden aquello de que mientras los turcos asaltaban las murallas de Constantinopla, dicen que los teólogos de la Iglesia bizantina discutían sobre el sexo de los ángeles, una costumbre que tenían de embarcarse en profundas y estériles discusiones teológicas que practicaban en todas las capas sociales, que incluso intentó atajar el emperador Constantino II para evitar que su pueblo viviera en una ensoñación más que en la realidad, sin éxito, porque como saben los otomanos les dieron un verdadero baño de realidad en 1453, tomando aquella ciudad de enorme importancia estratégica situada entre dos continentes y dos mares. Como les decimos, el objetivo de este libro no es otro más que poner nuestro granito de arena para evitar que nos den un baño de realidad, como a los bizantinos, siguiendo además un consejo milenario y bien conocido como el que nos dejó Sun Tzu, con aquello de conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo para ganar cada batalla. Porque quizás, como a los bizantinos, se nos pasen por alto algunas importantes referencias, incluida nuestra propia conciencia de nosotros mismos y de nuestras amenazas. No es tarea fácil adquirir ese conocimiento tan complejo y variopinto, ni siquiera de aquellos aspectos que nos puedan ser útiles para evitar sufrir ese baño de realidad. No obstante, lo intentamos en este libro de forma muy somera, sintética y gráfica para que se pueda entender desde la historia, la geopolítica, la ciencia náutica, la naturaleza jurídica de nuestras aguas, para quedarnos al menos con lo fundamental. Los canarios, como tenían los bizantinos, también tenemos una situación privilegiada entre tres continentes, en una de las más importantes rutas de navegación marítima y aérea, junto a riquísimos caladeros que ahora también tienen reservas de minerales estratégicos e hidrocarburos. Pero en lugar de murallas tenemos un océano y en consecuencia una gran vinculación con el mar para lo bueno y para lo malo. En la imagen superior de esta diapositiva podemos observar el atlas náutico del mallorquín Cresques Abraham, elaborado en 1375, en el que las Islas Canarias están en un extremo del mundo conocido. Aún entonces, los navegantes peninsulares ya visitaban el archipiélago canario y el banco pesquero canario-sahariano, como este que ven con la estrella aragonesa en la popa de su barco, en la portada del libro, o como un tal Alonso Sánchez de Huelva, que comerciaba entre Canarias y Madeira, quien según Garcilaso de la Vega reveló al valenciano Cristóbal Colón la existencia de tierras al otro lado del océano, donde dice que llegó arrastrado por una tormenta. Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pasó lo que ven en la Carta Náutica Universal de Diego Rivero, que está debajo, y es que Canarias, en un par de décadas, pasa a ocupar el centro del mundo. Y esto lo vienen a rotular en todas las cartas náuticas Magallanes y Elcano, cuando hacen escala en Santa Cruz de Tenerife, tomando como referencia nuestro meridiano para medir las longitudes. Un referente que se utilizó en la cartografía náutica hasta el siglo XIX, que coexistiría con el meridiano del Hierro, como pueden ver estas cartas como estas de las Malvinas, del Golfo de México o de Corcubión, en la misma península ibérica, que están trazadas desde el meridiano de Tenerife, o estas de China y de Filipinas, trazadas desde el meridiano del Hierro. Incluso nuestros enemigos trazaban sus mapas y sus cartas náuticas desde nuestros meridianos y antimeridianos canarios. Pero antes de eso, el trasiego oceánico que vino tras el descubrimiento de América fue tan desmesurado
que en 1503 los reyes católicos fundaron una institución para poner un poco de orden en todo aquel batiburrillo marítimo, una institución que llevaba nuestro archipiélago en sus apellidos. Casa de contratación para las Indias, las Islas Canarias y el África Atlántica. ¿Y por qué las Islas Canarias y el África Atlántica? Pues porque en 1494, el mismo año que se funda Santa Cruz de Tenerife, en Tordesillas se firma un primer tratado muy conocido, en el que Castilla y Portugal se reparten el mundo para la navegación y conquista, y un segundo tratado muy desconocido, en el que se asigna a Castilla la costa africana de Canarias y los canaleros intermedios. Aproximadamente los que ven en ese mapa de 1686, conformando en su conjunto una misma unidad geopolítica. En ese cruce de caminos, las islas se convierten en una importante fuente de recursos agropecuarios y manufactureros que llenan las bodegas de los barcos. Hay muchos trabajos, estudios y testimonios de sobra conocidos que nos recuerdan la condición exportadora del archipiélago, exportadora también del recurso humano. Centenares de familias canarias llevaron nuestra cultura y nuestras costumbres a todos los rincones del mundo, y con ellos llevaron también su Virgen de Candelaria, que la podemos encontrar como testimonio de la colonización isleña en lugares tan lejanos como Manila o tan remotos como el lago Titicaca. Sin embargo, esos isleños que colonizan, fundan importantes ciudades y participan en eventos y conflictos decisivos de la historia americana eran fruto del mestizaje de los primeros habitantes de las islas con los pueblos ibéricos que fueron llegando después y que eran entonces los mejores navegantes del mundo. En la forja de esa condición identitaria del canario o del isleño a lo largo del tiempo, también recordamos en estas páginas las expediciones previas a las que ha hecho referencia David Carlos, que navegaron desde la antigüedad, y los testimonios que nos han ido dejando. Traemos el posible origen de los primeros habitantes de las islas según distintos investigadores, la posible convivencia en el cambio de era con los romanos del taller de púrpura, de lobos, las evidencias muy anteriores aún de cerámica al torno en la isla de la Graciosa, o las sobradas evidencias de que navegantes procedentes de la península ibérica ya fueron los primeros en faenar en los caladeros africanos hace mucho más de 2000 años. En ese recorrido pasamos por el aislamiento del archipiélago y de los barcos de pesca desde el siglo VIII, por las invasiones musulmanas de la península ibérica, ya que ni árabes, ni musulmanes, ni su escritura, ni su cultura llegaron nunca a las Islas Canarias. Un aislamiento que duró hasta la recuperación del control del estrecho de Gibraltar por los reinos cristianos peninsulares tras la batalla del Salado en 1340, que es cuando se produce en Canarias ese mestizaje biológico y cultural entre isleños y peninsulares con más intensidad. Es significativo cómo las técnicas de curado y conservación de la carne de cabra de los primeros pobladores de las islas se incorporan a las técnicas de conservación del pescado que traen los navegantes peninsulares, dando origen a una raza de gente de mar que redescubre y explota todos los caladeros de la costa africana, igual que tendrían esos isleños mestizos una participación muy importante en la construcción del mundo hispano de ultramar. En esa proyección de Canarias por las grandes rutas oceánicas, por los recursos del Banco Pesquero Canario-Sahariano y los propios de la tierra, a través de las flotas de Indias que recalan aquí, con las escuelas de pilotos isleñas, el establecimiento de los juzgados de Indias y la fortificación de los principales puertos canarios, el archipiélago se convierte en lo que podríamos considerar, y lo repetimos mucho en la tertulia, el cuello del Imperio Español, y que tantos quisieron cortar. Si caía Canarias, caía América. Por eso vinieron a visitarnos Francis Drake, Van der Goes, Jennings, Blake, Wyndham, Nelson, Florin, Wines, Pata de Palo, Durán, Capdeville, Cavendish y una larguísima etcétera, afortunadamente sin éxito. Pero es preciso entender, no obstante, algunos aspectos de la defensa del archipiélago, tanto desde el mar como desde las propias islas.
En este caso, la defensa desde el interior, en todas las islas, se ha hecho por las milicias locales y por el ejército regular con actuaciones heroicas. Y estamos en la sede de la tertulia Amigos del 25 de julio, que recuerda la gran gesta de Gutiérrez contra Nelson. Sin embargo, la defensa de Canarias por el mar, igual que la del resto de los territorios de la monarquía hispánica, se hacía mediante potentes escuadras que protegían nuestros intereses marítimos en su conjunto, como la Armada de la Carrera de Indias, que basada en Azores, protegía todo el Atlántico y recaló en diversas ocasiones en Canarias, en particular en Santa Cruz, al mando de Álvaro de Bazán, igual que los grandes convoys mercantes protegidos por galeones de armada o navíos de línea, como la última flota de Indias, que también recaló en Santa Cruz de Tenerife en mayo de 1778. En ese afán de saber quiénes somos, permítanme volver al presente y preguntarles a ustedes: ¿saben hasta dónde llega nuestro archipiélago? ¿Cuáles son nuestros límites? En esta diapositiva se representa nuestra actual zona económica exclusiva de Canarias y su ampliación hasta las 350 millas náuticas, similar en extensión a la superficie de la España peninsular, una zona enorme con importantísimos yacimientos de minerales estratégicos e hidrocarburos que no han pasado desapercibidas para las grandes potencias y corporaciones. Para entender la dimensión de la defensa de todo ese patrimonio marítimo de Canarias, hay que saber también que la línea de costa del archipiélago tiene la misma longitud que la de la costa peninsular desde la frontera con Francia hasta el estrecho de Gibraltar. Si añadimos nuestras rutas oceánicas, nuestras líneas de comunicación y aprovisionamiento, los yacimientos del subsuelo marino y los caladeros tradicionales, los espacios marítimos canarios son tan enormes que serían imposibles de defender con medios navales producidos y mantenidos en el archipiélago. Así ha sido históricamente. La existencia de una fuerza naval suficientemente competente y dimensionada es imprescindible para la conservación de nuestros intereses marítimos y de nuestra independencia, aunque no toda esa flota esté basada en el archipiélago. Históricamente España pudo conservar el dominio del mar necesario para garantizar el funcionamiento de sus líneas comerciales marítimas y proteger sus costas en todos los mares y océanos, hasta finales del siglo XVIII, que con la liberación del comercio marítimo, la Revolución Francesa y la ruptura de los pactos de familia, junto con unos dirigentes españoles tremendamente incompetentes, tras una serie de claudicaciones políticas, derivamos hacia la pérdida del dominio del mar y la ruina. Una debilidad que traería a Nelson y a sus barcos a nuestras costas, afortunadamente expulsado por el general Gutiérrez. Como verán, nada ocurre de repente. Los grandes acontecimientos históricos, los baños de realidad, como el que le dieron a los bizantinos o a nosotros en Cuba y en Filipinas, son una consecuencia de una sucesión de otros, a veces irrelevantes, que llegado al momento estallan. La primera claudicación española que nos condujo al desastre fue el conocido asunto de Nootka, que tuvo lugar en 1789 en la ahora canadiense isla de Vancouver. En esta página les contamos cómo afectó a nuestro archipiélago todo ese proceso de degradación política en el que la guerra cambiaría de paradigma por iniciativa británica, para ir encarnando en lo que hoy se llama guerra híbrida, porque vale todo, y todo es fundamentalmente todo. En Internet pueden encontrar definiciones como esta y muchas más que tienen aquí en la diapositiva y que les voy a leer. Es aquella en la que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional o cualquier otro medio irregular como la insurgencia, el terrorismo, la migración, los recursos naturales, la modificación artificial del clima, los microorganismos, la corrupción generalizada, el chantaje e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías con otros métodos de influencia como las noticias falsas, la diplomacia, la guerra jurídica y la intervención electoral, y en todas aquellas en que el influjo sobre la población resulta vital. Lo más difícil es saber quiénes son nuestros enemigos y cómo actúan. Ya no estamos en los horrorosos tiempos de páramo y de los tercios.
Estos procesos son generalmente inapreciables para la mayoría de la gente, de los ciudadanos, la gente que hace sus vidas, ajenas a ellos, con problemas mucho más inmediatos y cercanos, hasta que repentinamente se desencadena un conflicto o un atentado. Esto ocurre realmente, nos viene ocurriendo desde el siglo XIX. Se lo contamos en estas páginas a través de las experiencias vitales de algunas personas, grupos sociales, con nombre y apellidos, que tuvieron ciertos protagonismos o fueron representativos de la sociedad local canaria en los años del desastre del 98, u otros cuyo talento y visión precisamente de este tipo de procesos nos libró de males españoles. Y algunos de estos tienen calles exactas. En estas páginas tratamos también de ayudarles a identificar a nuestros enemigos históricos y sus métodos de manual de guerra híbrida, en la que hasta la fecha solo nosotros, españoles y canarios, ponemos las víctimas sin entender la trama de fondo del asunto, pero ya les adelanto que tiene que ver con los enormes recursos y materias primas de aquella unidad geopolítica en torno a Canarias que se conocieron los reyes católicos en 1494. Siguiendo con nuestros paralelos históricos, esto que ven en la diapositiva son las factorías, los talleres y bancos pesqueros que los españoles hemos explotado desde que éramos fenicios, junto con el Banco Canario Sahariano, uno de los más ricos del mundo, cuyos caladeros fueron descubiertos y explotados por pescadores españoles. Pueden apreciar también en la imagen de la izquierda a los de la Hermandad de las 4 villas de la costa de Cantabria, que ya faenaban aquí en el siglo XV, pero sobre todo fueron los canarios los que mayoritariamente faenaron en el banco hasta la bahía del Blanco, junto a Cabo Blanco, que pueden ver en la carta que está a la derecha, de 1896, y que contiene mucha información imprescindible para nuestros pescadores. Los marinos que hay aquí la saben reconocer perfectamente. Es necesario seguir con detalle la cronología de la evolución de la situación política y jurídica de esos caladeros hasta la última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para entender otros sucesos aparentemente inconexos, pero dramáticos, acaecidos en España, especialmente durante la Marcha Verde y las negociaciones del Plan Baker. También la tienen esta cronología en estas páginas, con referencia además a abundante documentación adicional. Así que los riquísimos caladeros del Banco Canario Sahariano, que descubrimos y explotamos canarios, cántabros, gallegos, andaluces, mallorquines y demás españoles en general, antes y después de las invasiones musulmanas en la península, porque los musulmanes nunca frecuentaron el sur del Atlas Atlántico, el sur de Agadir, ni pusieron un pie en las islas, pues son estos que están ahí marcados en amarillo. En la diapositiva, más ricos los del sur que los de Ifni y Cabo Lluvia Norte. Los importantísimos yacimientos de minerales estratégicos, el famoso Monte Tropic y las llamadas Abuelas de Canarias, están en el círculo marcado en verde, y los yacimientos del subsuelo marino de gas y petróleo están en el círculo marcado en negro. Sin embargo, si leemos el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Canarias del año 2018, las aguas canarias, así se definidas como aguas canarias, aquellas que constituyen el especial ámbito marítimo de nuestra comunidad, son las comprendidas dentro de la línea perimetral de color rojo, que son las que parecen que más ocupan y preocupan a nuestros legisladores, mucho más que nuestros caladeros históricos y demás yacimientos. Lo más importante para nuestros representantes políticos parece ser que es conseguir que las aguas contenidas en esta zona perimetral dibujada en rojo, que el Estatuto de Autonomía denomina aguas canarias, tenga la consideración de aguas archipelágicas según el derecho del mar, que tengan el estatus de plena soberanía similar al de las aguas interiores, igual que cualquier estado archipelágico, como por ejemplo Filipinas. Así, los canarios pasaríamos a hacernos cargos de la explotación, gestión y control de estas aguas y del tráfico marítimo y aéreo en ellas, con sus costes respectivos, unas aguas en las que no hay caladeros, ni yacimientos de minerales estratégicos, ni hidrocarburos. De momento, el derecho del mar no reconoce la condición de aguas archipelágicas o interiores para las aguas comprendidas
en la línea perimetral de un archipiélago que pertenece a un Estado, como es el caso de Canarias. Sin embargo, el derecho del mar sí reconoce las aguas interiores, que son las comprendidas entre esas líneas moradas, llamadas líneas de base recta, y la costa, que son de plena soberanía y tienen el mismo estatuto que el territorio. No hay paso inocente, los buques y aeronaves deben pedir permiso para entrar. Como pueden ver en ellas, hay grandes zonas de pesca de bajura y de intensa actividad marítima y de turismo náutico. Deberían ser competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias al tener el mismo estatuto que el territorio. Sin embargo, no aparecen en la Organización Territorial de Canarias ni existe un servicio de guardacostas autonómico o similar para ejercer las responsabilidades correspondientes. No parece consecuente obviar el control de estas aguas y al mismo tiempo aspirar con gran difusión mediática al control de las llamadas aguas canarias comprendidas en el perímetro archipelágico, de momento contrarias a derechos del mar. En cualquier caso, a partir de esas líneas de base recta, moradas, que delimitan las aguas interiores, se extiende el mar territorial hasta las 12 millas, pintado en negro en la diapositiva, que son las de plena soberanía española, con la excepción del paso inocente de buques y aeronaves, y más allá se extienden por otras 12 millas la zona contigua, cuyo límite exterior está dibujado en verde, donde podemos aplicar las mismas medidas fiscales, aduaneras, de inmigración, sanitarias, etc. Así que el mar territorial y la zona contigua superan en exceso las estatutarias aguas canarias marcadas en rojo, solo que son competencia estatal, no autonómica, si bien la Constitución, en sus artículos 148 y 152, contempla que las comunidades asuman competencias que no figuren en el texto inicial de sus estatutos. Y como hemos dicho, hasta las 200 millas de la zona perimetral está la zona económica exclusiva, que es donde España puede ejercer sus competencias exclusivas para regular la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y no vivos, explotación energética, islas artificiales, investigación marítima, etc. Más allá de la zona económica exclusiva, España ha solicitado su ampliación hasta las 350 millas náuticas, de unos 220.000 kilómetros cuadrados, mediante procedimientos contemplados en el derecho del mar, aún pendiente de resolución. Por fuera están las aguas internacionales o alta mar, o la zona económica exclusiva de otros países. Todo esto lo tiene como mucho más detalle en el libro, pero quizás antes de leerlo se preguntarán cómo puede haber opiniones tan dispares y tanto desconocimiento sobre nuestras aguas. Pues aunque la interpretación de la ley, que hay unos cuantos licenciados en Derecho, tiene unos márgenes de tolerancia, dependerá de que lo haga y de sus intereses. Por ejemplo, los técnicos, los expertos en derechos del mar, según todos los estudios solicitados, y tienen unos cuantos en este libro, suelen coincidir. En el otro extremo, aunque sorprenda, están los que se resisten a entender que las aguas pueden ser simultáneamente españolas y canarias al mismo tiempo. Para ellos sí son canarias, solamente son canarias si no son de Canarias, si son canarias exclusivamente. Es decir, si no son canarias exclusivamente, son aguas internacionales. Otros se manifiestan razonablemente flexibles con los límites de nuestras aguas, como la mayoría de los tratados, y litigantes con las del resto de países. Tenemos 33 puntos de conflicto de zona económica exclusiva, como están otros países, están en Argentina, etcétera, de las que solamente hay 3 puntos de conflicto de Canarias. Pero quizás los peores sean los que están condicionados por intereses extranjeros o supranacionales. Los normalmente ocultan a sus intenciones sobre las medianas y otros asuntos fronterizos. La historia, que no ofrece lugar a dudas, certifica que son los que provocan más conflictos con numerosas víctimas mortales y los que ceden nuestra soberanía sin demasiados esfuerzos. Y en todo esto se habrán dado cuenta donde se quedan nuestros calaveros históricos, pintados en amarillo,
los que descubrimos antes y después de las invasiones musulmanas de la península, pues se sorprenderán de la cantidad de vidas inocentes de canarios y españoles heredadas que han costado si ven la breve cronología histórica que ha hecho su barco el libro lo entenderán. También se sorprenderán del proceso de degradación planificado de Santa Cruz de Tenerife y de Tenerife en beneficio de Las Palmas por motivos muy concretos, que comienza con el derrocamiento de Isabel II, dividiendo primero la provincia marítima de Canarias para ir traspasando competencias e infraestructuras a Las Palmas hasta conseguir llevar allí la propia sede del comandante de Marina del archipiélago, que estaba en Santa Cruz de Tenerife desde su fundación en 1803, con todas las competencias sobre el negocio marítimo, y que en el momento del derrocamiento de la reina, ese cargo lo ejercía en Santa Cruz un almirante con el grado de brigadier. Un periodo de más de 60 años de protagonismo marítimo de la entonces capital única de Canarias, que se ha borrado misteriosamente de las páginas de la historia. Tuvimos en Tenerife 4 almirantes, 4 brigadieres, y no lo sabemos. Años más tarde, ya en el siglo XX, llegaría también la división administrativa del archipiélago en 1927 e inmediatamente después la demolición del emblemático castillo de San Cristóbal, que Carlos nos explicó el otro día en una magnífica conferencia en el casino los motivos de su derribo. Les traemos también en estas páginas un retrato de la sociedad canaria y santacrucera del siglo XIX, de los años del desastre del 98, la última que nos hiciera recordar aquella España en la que no se ponía el sol. Lo hacemos a través de la experiencia vital de los socios fundadores del Club Tinerfeño, entre otros, y todo esto se lo contamos de forma ciertamente aleatoria, sin orden cronológico, por la gran diversidad de la naturaleza de los asuntos que tratamos, si bien esperando que estos retazos de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestros intereses legítimos, de nuestras vulnerabilidades o de nuestros enemigos históricos y sus mañas les puedan ser útiles para mantenerse medianamente despiertos ante las nuevas amenazas. Para terminar, ya les comentamos antes que no estamos en los honrosos tiempos de Lepanto ni de los tercios, por lo canalla de los métodos actuales, lo cual no quiere decir que no seamos herederos de aquellos valores de antaño, más si cabe, solo que debemos ser muy conscientes de que nosotros éramos y somos los buenos, los que construíamos catedrales, universidades y hospitales, y muy conscientes también de que todo lo contrario podemos esperar de nuestros enemigos en la actualidad. De Lepanto y los tercios, les traemos la última enseñanza de aquel que combatió en la galera marquesa y en los tercios de ejército y de armada, Miguel de Cervantes, en el discurso de las armas y las letras, ya nos advertía que de poco sirven estas últimas, las letras, las leyes, sin las primeras, las armas. El derecho del mar es aún más determinante esta circunstancia, contar con la fuerza aeronaval suficiente para imponer nuestra interpretación de la ley, si no, las leyes del mar son papel mojado y un archipiélago sin mar, pues no es nada. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero no haber